Hola, esto es Más Allá del Diván. Les presento a Diana Chapa. Y yo les presento a Yasmín Morales. El día de hoy vamos a hablar del 8M. ¿Se conmemora o se festeja? Diana, ¿te ha pasado que a veces te dicen feliz Día de la Mujer? Sí, ¿Felicidades por ser mujer? Totalmente, todavía el año pasado. Que sé que viene quizá con buena intención, pero es importante saber el por qué no se festeja y no se felicita. Es correcto. Ahora, antes de comenzar, a mí me gustaría hacer, como dicen por ahí, un pequeño disclaimer, que este episodio está con la intención de hablar de la importancia del 8M y sobre todo la importancia de aprender cada quien a vivirlo a su manera, ¿sí? Si deciden marchar, si deciden quedarse en casa, si deciden hacer un proceso independiente y muy personal, desde él reconocer que no existe una medida de qué tan feminista eres, qué tan machista eres, sino como entender los matices, tratar de entender qué es lo que tratan de decir las personas que salen a las calles, qué es lo que tratan de decir las personas que a lo mejor no están de acuerdo y entender todas sus partes. Entonces, partiendo de ahí, creo que puede ser un episodio muy útil en donde estamos con toda la disposición de decir, estamos aprendiendo, estamos tratando de entender los diversos puntos de vista que hay. Ahora, dicho esto, ¿qué onda con el 8M? ¿Qué onda con el 8M, Diana? ¿Cómo Dinos. surge? Surge en 1857 con una huelga en Nueva York, una huelga textil, en donde las mujeres, bueno, de la industria textil salieron a las calles porque se dieron cuenta de que los sueldos de sus compañeros o de los hombres que trabajaban con ellas era mucho mayor, o sea, más del doble de lo que ellas estaban ganando. Esto pasa en 1857. A la par, varios años después, también hay huelgas en Rusia. ¿En Rusia? En Rusia también. En Rusia. Sí, estaba investigando por ahí que en Rusia pasó, no me acuerdo el día exacto en febrero, pero que al hacer como que la conversión del calendario, todo quedaba en marzo. Por eso hoy en día es el 8 de marzo, este día que se conmemora. Ahora, varias cosas empiezan a suceder al mismo tiempo. Esto no es necesariamente algo muy particular de Estados Unidos o de México, con la intención de pues, luchar por los derechos de las mujeres. Después, años más tarde, hay este incendio muy famoso, lamentable, también en Nueva York, en donde mueren más de 100 mujeres, no recuerdo el número exacto, en donde se dice que el dueño de la textil decidió cerrar las puertas, a pesar de que sabía que iban a fallecer las mujeres, y es al día siguiente que pues se ven los cuerpos y la desgracia que hubo, que salen a las calles las personas, hombres o mujeres, pues a manifestarse y protestar, ¿no? Entonces, a través de la historia se sabe que protestar o hacer paros incluso funciona. ¿Qué opinión tenemos? Pues eso puede variar de cada quien, pero si nos vamos a la historia, sí se ve que ha movido diferentes ideales y incluso leyes, ¿no? Diana, creo que eran 146 mujeres. Okay. Aprox, más o menos, en realidad, tal vez hasta más. Usualmente en las tragedias siempre se dan números menores, ¿verdad? Oye, y luego si nos trasladamos a México, ¿en qué año las mujeres empezamos a votar? Oigan, a mí me da mucha náusea hablar de estas cosas, es doloroso, es muy doloroso ver la información, es muy doloroso recordar la historia y precisamente por eso lo hacemos. En México el voto de las mujeres se autorizó legalmente hasta 1955. O sea, muy poco, hace muy poco. O sea, ayer. Hace muy poco. Ay, bueno, necesito tomar agua. Denme agua para pasar este mal trago. Ay, yo, ¿en serio? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que sí hay mucho que falta por hacer. ¿Crees tuyas que se ha avanzado? Sí, se ha avanzado y es precisamente de lo que queremos hablar el día de hoy. Por aquí estuvimos juntas, ¿verdad? Haciendo un recuento nos vamos a enfocar en México, de las leyes que amparan y atienden todas estas violencias y agresiones hacia las mujeres que a veces se quedaban impunes porque no estaban
de alguna forma categorizadas en el Código Penal y pues al no estar en la ley, al no estar prohibidos, pues no puedan castigarse, ¿no? Una de estas leyes es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la cual protege el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia de cualquier tipo, sea familiar, laboral, escolar, comunitaria. La Ley Olimpia, que es una reforma que se hizo al Código Penal Federal, que penaliza la violencia digital, incluyendo la difusión no consentida de contenido íntimo o contenido sexual. Esta Ley Olimpia obviamente es nueva, tiene pocos años de vigencia, porque pues se encontró la necesidad de ello a partir de que comenzó a popularizarse el uso del Internet. Por otra parte, está la ley Ingrid, la cual sanciona también la difusión, entrega o comercialización de imágenes, audios o videos de víctimas de violencia por parte de servidores públicos específicamente. Okay. También tenemos la ley Malena, la cual reconoce y castiga la violencia con ácido o sustancias químicas como tentativa de feminicidio, lo cual a mí me parece increíble que tenga que existir una ley sobre esto, pero bueno. No, y qué bueno que existe. Ahora, algo importante de mencionar es que todas estas leyes tomaron un montón de tiempo y un montón de esfuerzo. Y de casos impunes. Y de revictimización, y fue difícil, pero bueno, hoy en día son las que tenemos y estoy segura, ahora sí que no tengo la certeza, pero estoy segura de que hay muchas más que están todavía luchando porque se hagan, ¿no? Está, por ejemplo, la ley Valeria, que esta es más reciente, justo se aprobó este año, que es en contra del acoso, puede ser desde mensajes, llamadas o el seguirte, saber tu rutina de día a día y estar pues acechando, ¿no? ¿Qué otras más hay, Jazz? También existe, afortunadamente, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual busca garantizar la igualdad de oportunidades y trato en el ámbito público y privado. Como ejemplo, podríamos pensar, bueno, ¿y esto a qué se refiere? Todos somos iguales, pero hace no tantos años, inclusive me atrevería a decir que a las mamás de algunas de nosotras, tuvieron que vivir con el miedo de embarazarse estando trabajando porque podían perder su trabajo. Hace, te diré, 30 años, todavía en los trabajos, si te preguntaban en la entrevista si tenías hijos, si estabas embarazada o si planeabas embarazarte pronto, para no contratarte. Pero ¿verdad? Todavía pasa. Pues todavía pasa. Sé que antes era más, pero todavía pasa. Antes era un hecho, ¿verdad? O sea, era seguro que si te embarazabas podías perder el trabajo. Sí, quizá hoy es raro que te encuentres con gente así, pero todavía desafortunadamente pasa. Y bueno, hablar también de que hay todavía, bueno, más antes, pero todavía existen, la preferencia o la creencia a que un hombre va a ser mejor un puesto a una mujer o que un hombre podría ser más productivo que una mujer. Obviamente, bueno, ya entraremos en esa discusión, pero pasa y existe una ley que ampara a las mujeres a que no tengamos que vivir eso, ¿verdad? Existen otras dos. Okay. ¿Quieres agregar algo? No. Existe también la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, la cual prohíbe cualquier trato diferenciado que menoscabe los derechos de las mujeres. Y la Ley General de Víctimas, la cual garantiza atención, protección y reparación integral a mujeres víctimas de delitos, incluyendo refugios. Ok. Es importante que sepamos estas leyes porque desafortunadamente cuando alguna conocida o una misma esté ante una situación así, pues sepamos qué hay, qué existe. Ojo, no quiere decir que ya porque está la ley se va a actuar de forma inmediata, de forma justa, etcétera, pero al menos saber pues con qué herramientas contamos. Aún estamos en camino, ¿verdad?, de hacer más cosas. Por eso es muy importante que las mujeres estemos preparadas, que estemos con la mente clara y enfocada en ver de qué manera podemos pues sumar a esto. Y bueno, obviamente aún hay camino por recorrer, ¿verdad? Por eso es importante que las mujeres nos preparemos constantemente
y que nos dediquemos a lo que nos dediquemos, siempre guardemos un poco de nuestro tiempo, de nuestra mente, de nuestra intención para sumar a que juntas podamos seguir pues promoviendo esto, seguir ayudándonos entre nosotras y también pues seguir poniendo el dedo en la necesidad de lo que se tiene que cambiar. Totalmente. Ahora, algo importante de mencionar, en mi opinión, es que, como ahorita hablábamos de la historia, ¿no? Si bien inicia como en la búsqueda de los derechos laborales, en la búsqueda del poder votar, hoy en día se sale a las calles, se protesta, o quizá no se sale, pero se tiene la conversación, o se hacen podcasts, o se leen libros más enfocados en la violencia, porque es lo que actualmente nos preocupa y ocupa, lo que estamos viviendo como mujeres y bueno, como sociedad en sí, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, tenemos que entender, yo sí quiero agarrar la famosa frase en donde muchas personas, hombres, mujeres, no binarios, se quejan de que las mujeres salgan a protestar en el 8M, cuando nuevamente se ha visto que las protestas, las marchas, tienen un movimiento, generan que se muevan cosas, desde leyes hasta, no sé, simplemente prestar atención en nuestro caso, a desaparecidas, a ciertas violencias que se viven y que lamentablemente, aunque parecieran muy lejanas, no lo son. Entonces, tal vez los casos más graves de pronto los vemos como si fueran, ay, no sé, un documental o algo que vemos en Netflix, pero de pronto te das cuenta que tenemos a alguna conocida que está viviendo una violencia que a lo mejor no es tan grave, que podría escalar. Entonces creo que es importante, quienes tengan esta opinión, es válido, pero creo que nada más sería como sigamos investigando y sigamos haciendo preguntas, no nos cerremos a decir, ay, lo que yo opino es y no hay más. Escuchemos a más mujeres. Ahora, lo que decías de echarnos la mano entre nosotras, ¿qué es la sororidad? Mira, la sororidad es, digamos, un valor que implica la solidaridad, la alianza y la hermandad entre mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento y contra la discriminación de género. Sí, es más allá de simplemente echarnos la mano, sino ser aliadas, ¿no? Si bien es cierto que como personas nos vamos a equivocar y en ocasiones, pues, seguimos deconstruyéndonos y aprendiendo un poco a ser sororas, es importante que lo recordemos, qué es y qué implica y cómo de hecho puedo ponerlo en práctica. Sobre todo, reflexionar qué entendemos. Es que a veces las palabras tienen, bueno, no a veces, las palabras tienen historia y las palabras existen por situaciones o por acontecimientos. Entonces, es importante recordar cuál es el origen de las palabras, porque luego vamos viviendo más cosas y se nos olvida y empezamos a utilizarlas para otras cosas o empiezan a perder el significado o el uso, se banalizan, no puedo decirlo, se vuelven superficiales, a O ver, se superficializan. se superficializan. Parangaricotín mi cora. Y es importante recordar una y otra vez qué significa echarse la mano, qué significa la sororidad, qué significa el 8M. Por eso voy a insistir cada año de mi vida en recordar que el 8M no es un día para que festejes a las mujeres, no es un día para que felicites a tu mamá, ni a tu hermana, ni a tu abuelita, ni a tus amigas, ni a tus colaboradoras del trabajo. Lo siento. No es para eso. No hay mujeres que han muerto en la lucha para que tú le digas a las mujeres felicidades. No es para eso. Que les mandes un GIF de una rosa. No es para eso. Es para que se abra la conversación. Es difícil. Sí es difícil, es doloroso, duele, porque todas las mujeres hemos vivido violencia. Todas, absolutamente todas. Y las que te digan que no, probablemente no se han dado cuenta, pero todas hemos vivido algo en alguna medida de violencia, de acoso, de violencia psicológica, de tocamientos, de muchas cosas. Y es doloroso, pero hay que hacerlo una y otra vez hasta el cansancio, porque estamos hablando que hace pocos años, en 1955, las mujeres empezamos a votar. O sea, la historia no tiene nada.
Estamos hablando de cientos de años donde las mujeres no podían votar, donde no podíamos trabajar, donde no hubiéramos podido decidir viajar solas. O sea, la historia no tiene nada. Si le diéramos una edad a la historia del movimiento y el empoderamiento de las mujeres, pues es una historia bebé. Está en pañales. Está en pañales, ni siquiera en pañales, acaba de nacer. Pues por eso tenemos que insistir una y otra vez en esto. Y bueno, ¿qué más, Diana? ¿En qué más vamos a insistir el día de hoy? Creo que lo que agregaría, y quizá ya lo mencioné, pero vale la pena reiterarlo, es si hablamos de sororidad y si hablamos de apoyarnos y de ser aliadas, pues empecemos por, si yo decido no marchar, pues no criticarme. Si tú decides conmemorarlo de cierta manera, yo respetar tu proceso. También entender que hay mujeres que quizá estén viviendo algún proceso muy personal de violencia y que por supuesto que no tienen ganas de salir a marchar. Quizás no aún, quizá después lo harán. Entonces, entender que cada quien lo va a hacer a su manera, a su tiempo, pero que al final del día lo que conmemora en realidad es el día a día, lo que haces, las acciones. Ahora sí que incluso el alzar la voz cuando ves injusticias o cuando ves áreas de oportunidad, por ejemplo, en los trabajos o incluso en las conversaciones con familia, que vuelvo a lo mismo, muchas veces viene desde un lugar del amor el felicitarte, de generaciones quizá más atrás, pero ¿por qué no explicarles a la manera que ellos puedan comprenderlo o conociéndolos, yo sé que le va a llegar por aquí, de qué trata, qué es lo que busca y qué es lo que va a seguir buscando probablemente por cientos de años más. Mira, otro asunto que hay que tener presente es que todo movimiento, el que sea, cualquier movimiento, va a generar una reacción. Cualquier movimiento va a generar una incomodidad, porque un movimiento en un lugar del sistema, en un lugar de la familia, en un lugar de la cultura, pues el hecho de que funcione como funciona sostiene otras prácticas donde siempre hay personas que se benefician y otras que no se benefician. Cualquier movimiento va a causar una incomodidad en los que se están beneficiando y pues obviamente es esperado y como mujeres tenemos que hacer conciencia de que nuestro movimiento va a causar incomodidad, va a causar duda, va a causar miedo, pero eso no debe de frenarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, ya metiéndonos un poco más hacia la parte psicológica, cuando ya sí yo estábamos preparando el episodio de hoy, hablábamos un poco del por qué marchamos. A veces hay acontecimientos o prácticas que nos pueden parecer sin sentido. En general, en la vida cotidiana puedes hacer cosas que te parezca que no tienen sentido. Pero el sentido tiene que ver con la dirección, ¿ok? Tiene que ver con lo que significa, pero también tiene que ver con una dirección, hacia dónde van las cosas. Y eso es lo que no debemos de perder. ¿Cuál es el sentido de marchar? ¿Cuál es el sentido de conmemorar? ¿Cuál es el sentido de que en tu trabajo o en la institución en la que estás se visibilice este tema? Entonces, dicho esto, conmemorar el 8M, hablar de ello, realizar una práctica que visibilice, que eduque a la población, que abra la conversación, es precisamente para llevarnos a todos como sociedad a un mundo donde no haya violencia para las mujeres. Sí, porque también qué pasa cuando no sabemos lo que no sabemos. Es decir, muchas veces porque no tenemos la información y por el mismo sesgo, lo que tendemos a hacer es a polarizar. Y decíamos ya sí yo, pues aquello que polariza, Paraliza. paraliza. Paraliza en el sentido de no nos permite movernos, no nos permite movernos del lugar, de escuchar otras ideas, de hecho reconocer que lo que creemos o lo que pensamos podría no ser correcto. Es que imagínate, creo que a todos nos pasa, a todos y a todas nos pasa, que a todos, a todas y a todes, y todas las vocales del abecedario, no me importa, porque para eso son las palabras. Hago el espacio para, una vez más, recordar que las palabras cambian. Entonces no tiene nada de malo que cambien las palabras, no tiene nada de malo que cambiemos las reglas del lenguaje. O sea, imagínate un lenguaje inamovible. Así, ya las palabras que existen
ya no podemos inventar ninguna más. Claro que no. Lo que pasa es que se ha movido siempre, pero creo que este es otro tema, pero al mismo tiempo sí es un tema importante, ¿no? Cuando se empieza a agregar la o lo no binario, muchas personas brincan y se molestan, no porque haya movimiento en el lenguaje, sino porque algo les mueve, ¿no? Hay como una especie de molestia o de, sí, creo que la mayoría es molestia, como ¿por qué? Sí. Y yo también pregunto, ¿y por qué te molesta? O sea, ¿Por qué reaccionar con molestia y no con otra emoción? ¿Por qué ahora, no con tristeza? ¿Por qué no con o preocupación? con interés Con de, oye, duda, con ¿por qué? interés, ¿No? con curiosidad, Y algo que yo siempre he dicho en con consulta, incertidumbre. ¿sí? O sea, necesitamos ampliar nuestro vocabulario de emociones también para poder reaccionar de más formas. Perdón que te No, interrumpa, no, pero está creo que bien. esto es importante para que no se me vaya la idea, y es que la violencia aparece cuando no tenemos la capacidad de expresar lo que estamos sintiendo. Para son investigaciones que existen y que se han observado por parte de colegas que son psicólogos y psicólogas, es que las reacciones agresivas en niños, adolescentes, adultos, tiene que ver con una falta de conciencia emocional. Y la conciencia emocional se ve limitada cuando no tenemos un alfabetismo emocional. Ujú. Entonces, justo hay que ampliar nuestro vocabulario. Sí, sí, sí. Y creo que a lo mejor incluso es la palabra de me incomoda. Y entonces es un poco el entender por qué te incomoda. Lo que te iba a compartir ahorita es que yo siempre lo he dicho en consulta e incluso con familiares, que es, a ver, también tenemos que ser empáticos y entender que no es fácil cambiar el lenguaje de un día para otro, no es fácil comprender estas cosas. Entonces creo que de ambos lados, de quienes dicen, oye, yo me identifico con esta forma en que me hables, tanto el otro que lo va a decir, tenemos que ser empáticos de que si a veces me confundo, si a veces me equivoco, espero que entiendas que no viene de un lugar de odio o de buscar afectarte, sino de que estoy aprendiendo. Y creo que a partir de ahí podemos construir cosas padres. Sí, por supuesto. Decías tú, ¿cómo sabes lo que no sabes, no? Pues por eso las personas que sabemos cosas necesitamos abrir las conversaciones y tener paciencia con las personas que no saben, ¿verdad? Y eso es sumado a lo que mencionas, eh, pues sí nos toca, yo creo que tener algo de paciencia para cuando escuchamos este tipo de ideas retrógradas, ideas muy machistas, ideas muy negativas o que quieren banalizar el movimiento de las mujeres, el 8M, nos toca tener paciencia para poder educar desde la información a las personas, porque si nos ponemos también violentas y agresivas a decirles a todos que son unos brutos porque no entienden, pues a dónde vamos a llegar, ¿verdad? Sí, sí entiendo lo que dices, pero también difiere un poco en educar a los demás. O sea, también es cierto que no es nuestra responsabilidad educar a todo mundo. Es cansado, a veces es sin ningún efecto alguno. Entonces creo que también hay que elegir las batallas. O sea, también habrá personas en que te tocará decir, ay, mira, bueno, respeto tu opinión y listo, ¿no? Y habrá personas que digas, yo creo que sí hay como una apertura y hay una posibilidad de que escuche mi punto de vista. Pero esta parte de educar creo que tiene así como que un poco ¿De qué? ¿De qué? hablando de encontrar las palabras. Sí, Pues es como pesado. es agotador. O sea, es, Bueno, a los que podemos. exacto, eso es a lo Ojo, que a voy. O los sea, que podemos, porque ¿verdad? creo que en algún momento sí, al menos yo lo viví así, no sé si tú, como que te ponías tanto la bandera del feminismo que creías que tenías que explicárselo a todo el mundo. Y Pero entonces, si no se los explicamos, ¿cómo lo van a saber? es que habrá gente que no lo va a querer saber. Sí, bueno, hay gente que va a morir ignorante, ¿verdad? Pero, Ahora, fíjate, algo que platicábamos también hace unos días cuando revisábamos qué íbamos a compartir hoy, le decía yo a Diana que debería de existir una materia en la educación básica y en la educación secundaria y en la educación media y en la educación superior sobre el feminismo, sobre la importancia de prevenir la violencia en las mujeres, no la violencia en general, no valores cívicos, o sea, sí que existan, pero debe de haber una materia donde se hable de la necesidad de entender que no es buena y que no es funcional la violencia entre géneros,
O sea, de todo este léxico que luego nos puede parecer extraño porque es nuevo, pero no existe. O con casos reales incluso, Con ¿no? casos reales, con casos Actuales. reflexivos, pero sí, yo soy de la idea de que debe existir desde la primaria hasta el fin de la educación. Sí, porque de pronto hay conferencias, pláticas que se dan en marzo, que está muy bien, pero como que se olvida, ¿no? Entonces, sí, quizá. Y como decías tú, no se puede educar a todos porque hay gente que no va a querer entender, hay gente que te vas a desgastar y no es necesario. Y que también tienes que entender el contexto. O sea, hay personas que por más que yo le di la cátedra, van a ir a su casa donde viven en un ambiente machista. Ahora, todos crecimos en una sociedad machista, pero hay quienes nos hemos atrevido a cuestionar cosas y que todavía nos falta un montón, ¿no? Pero también es difícil, o sea, por más que te expliquen, si no cambiamos el núcleo, ¿cómo sales de ahí? Entonces, creo que para quienes no se quieran dar la oportunidad de platicarlo, es decirle, bueno, respeto tu opinión, difiero, y si quiere escuchar, pues adelante, pero si no, nada más decirle, pues esa no es mi postura, que sepa al menos que existen otras posturas. Oye, y hay otra forma de decir, es que a veces uno no puede respetar ciertas opiniones. Perdón. Me Bueno, pongo en... dependerá de lo... No, no, perdón, no me voy a disculpar. No. Hay opiniones que no se deben de respetar, pero no por eso se deben de agredir. Híjole, es que, bueno, ahorita que lo dices, sí hay cada frase que se ha inventado gente política muy famosa, muy conocida. Pues sí, pero podemos no respetarla. Misóginos, claro, o sea, sí. Pero no por eso la estamos agrediendo. Es que eso es lo interesante del asunto. Polarizar a veces puede ser más sencillo. Ah, entonces, ¿estás bien o estás mal? ¿Estás a favor o estás en contra? Y eso es lo que no debemos, creo que no debemos hacer. Bueno, sí. Para algunas situaciones no debemos hacer. Sí, no, tienes razón. Yo me refería más como a la marcha, la gente que no está de acuerdo con las marchas, pero sí, definitivamente hay opiniones o comentarios que es un no rotundo, o sea, yo no voy a respetar esa opinión, por supuesto. Pero eso no quiere decir que le estés agrediendo y no por eso le vas a agredir. Esos son los huecos también que nos encontramos en el lenguaje. Nos faltan palabras para expresar qué voy a decir cuando no te respeto y no estoy de acuerdo y no tolero, pero que no sea desde la violencia. Hay que inventarnos algo. Sí. O habrá algo, pero no se nos ocurre en este momento. Sí, habrá que ir aprendiendo y siendo creativas. Hay que buscar el camino en medio. El camino en medio es no irnos a los extremos. Si de pronto tú te sientes muy cómoda en uno de estos extremos, hay que irse hay que buscar el centro. A mí, por ejemplo, lo que me pasa, yo tengo 2 hijos varones y lo que a veces trato de hacer, digo, están chiquitos todavía. Tienes una gran responsabilidad con el mundo. Sí, lo sé. Cuando a veces hay frases como corres como niña y estas cosas, sí trato como de platicar con ellos desde su manera, no tampoco me voy a poner acá a sacar el libro y así, pero empieza desde ahí. O sea, no me voy a poner a pelear, ni es que eso no se dice, sino más bien explicarle el por qué o qué trata de decir, qué quiere decir correr como niña para que me explique. Y luego a veces te dicen, no, pues es que lo dijo Juanito y yo también lo repetí. Y entonces es explorar y entender. Pero sí quiero decir que hay gente que dice cosas muy terribles, que son indefendibles y que vienen desde un lugar muy violento disfrazado de política. Y aguas con eso. Y bueno, sí, por eso la conversación va a ser infinita, hasta que, pues no sé cuántos años tengamos que vivir insistiendo para que esto madure y un día tengamos la capacidad como sociedad de descansar de insistir, pero hay que insistir. Y bueno, regresando un poco al tema del 8M, hay aquí algo interesante que creo que nos puede ayudar a entender un poco más esto. Nosotras y nosotros, los seres humanos, entendemos la realidad desde 3 filtros según el psicoanalista Jacques Lacan. Que por cierto, fuimos Jazz y yo, antes de que digas la idea, Jazz, tuvimos la oportunidad de ir. ¿Era su casa o era su consultorio o ambas? No sé, pero era su consultorio. O sea, no sé si No él sé si vivía es, ¿A sí, poco los nos psicólogos asomamos. y las psicólogas no vivimos en el consultorio? No, chicos y chicas, tu terapeuta no vive en el consultorio. Ay, como las maestras que piensan que viven en la escuela. Bueno, pero nos asomamos así por la puerta, ¿te acuerdas? Sí. Qué bonito. Qué bonita puerta. Era Lili de la Rue, algo así. ¿Tú Sí, qué la sabes calle. un poco de francés? Sí, creo que era la calle. No me acuerdo, fue hace tantos años, Bueno. hay que volver. Pero bueno, esa era una pausa 12 comercial. años, 13 años.
Pero bueno, lo que nos ibas a decir ya. Ok, entonces, lo que iba a decirles era que estos tres lugares desde los que entendemos la realidad y desde, obviamente, donde nuestra psique o mente se va a estructurar y va a tener un orden y va a poder entender la realidad, según Lacan, es desde lo imaginario, lo simbólico y lo real. Tomando esto como base a esto que reflexionábamos Diana y yo, creo que una actividad, una conmemoración como el 8M tiene que estar inscrita en estos tres registros. Obviamente lo está, pero tenemos que, creo, hacer un esfuerzo por alimentar y organizar toda esta información. ¿A qué me refiero con esto? Eh, el 8M, desde lo imaginario, podríamos entenderlo como desde lo que cada quien se imagina, lo que está en tu mente. Algunas personas, de acuerdo a su experiencia, tendrán que el 8M es un acontecimiento donde las mujeres aprovechamos para rayar, invadir, destruir. Habrá otros que tengan en mente que pues es una marcha pacífica donde las mujeres vamos y no sé, hacemos algo. O quizá no es pacífica, pero le dan el espacio y lo entienden, ¿no? Como, bueno, va a empezar lo que tenga que empezar. Ajá, o sea, cada quien tiene como un imaginario. De ahí parte el por qué algunas personas están a favor y otras están incómodas. Por no decir en contra. Pues están incómodas. Que yo quisiera de nuevo preguntarme, ¿tú has escuchado si alguien, cuando le preguntas a alguien, ¿cómo estás? ¿O qué piensas sobre este tema? ¿Alguien te dice, me incomoda? Yo jamás he escuchado que alguien diga, oh, ese tema me incomoda. Creo que todos decimos, no me gusta, me molesta, pero nunca visibilizamos que nos incomodamos. Pero bueno, continuamos. Lo simbólico quiere decir de esa función que tiene este acontecimiento en la vida, en la psique, en la cultura, o sea, ¿para qué funciona? Ok. Es decir, lo simbólico es una representación de algo que ocurre en la realidad. En la marcha, pues se hacen cosas, se dicen cosas, nos manifestamos de cierta forma, visibilizamos, actuamos, hay gente que baila, hay gente que representa a través del arte y algún performance ciertos acontecimientos. Eso es algo simbólico porque no es algo que está ocurriendo en ese momento, ¿verdad? No estamos reviviendo situaciones reales, es imposible, pero estamos haciéndolas visibles, lo cual es desde lo simbólico. Y lo real quiere decir aquella parte de la realidad que estamos experimentando y que está a veces hasta fuera del lenguaje porque es lo que vivimos. Y esa es la parte dolorosa del 8M. A veces hay recordatorios, a veces hay momentos donde se hablan de los nombres de las mujeres que ya no están con nosotras de manera injusta porque alguien decidió arrebatarles la existencia y eso te deja sin palabras. Entonces creo que el 8M cumple con estos tres registros. Inclusive creería yo que está más en el plano de lo real, por eso a veces no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, no sabemos cómo expresarlo. Un montón de gente a mí me ha llegado a buscar desde consultantes, amigas, eh, personas allegadas que me dicen, oye, ¿qué haces? O sea, se debería de hacer una actividad o no en la universidad, por ejemplo, del 8M. O ¿Deberíamos mejor, dar un espacio o no? o mejor les damos el día a todos. Pues claro, porque obviamente estamos hablando de situaciones que son tan reales y tan crudas que a veces no sabemos cómo filtrarlas a través de lo imaginario ni de lo simbólico y nos deja sin palabras, nos despierta tantas sensaciones que pues a veces solo nos quedamos en silencio sintiendo todos en conjunto, ¿no? Creo yo que en las marchas es la parte que a mí me puede más sí me toca más cuando estamos marchando en silencio. Como dato, quisiera compartir que Diana y yo tenemos
el debate desde hace algunos días si iremos o no a marchar, el por qué. Por eso también decidimos hacer este video, porque seguramente habrá otras mujeres que se sientan así. Y yo le decía a Diana que yo no me siento a gusto, me siento incómoda sin em, polarizar ninguna idea, o sea, mi idea no es la que debe de ser, ni está mal, ni está bien, solo me siento incómoda, como que no sé cómo acomodar lo que siento, el hecho de ir a marchar, como les decía, por las mujeres que no están y las que sufren y todas estas historias que uno escucha por ahí y en la vida y en el consultorio, y tomarme una foto sonriendo, súper feliz de que estoy en la marcha. O sea, y no está mal que lo hagan, solo al menos yo no sé cómo acomodar eso. Incluso creo que si voy, no me voy a tomar fotos porque no es para mí una situación donde me tenga que tomar fotos. Pero habrá quien lo haga y está bien, porque si todos pensaran como yo, todas pensaran como yo, pues pues no, seguramente estaríamos perdiendo Sí, oportunidades. como que es algo muy personal, porque también quienes suben fotos, yo creo y quiero pensar que las suben con la intención de decir, mira lo que fui a hacer, por lo que fui a luchar por todas o a hablar, a alzar la voz. Creo que Por es hacer algo, bulto, por hacer bola, o sea, es tú no importante. pudiste ir, tú no quisiste ir, por lo que sea, yo fui por ti. Y fíjate, eso rompe lo imaginario. Por ejemplo, eso de las fotos, Diana, hay personas que pueden pasar lo imaginario. Yo y otras nos quedaremos en lo real con toda la emoción a flor de piel, pero hay quienes pueden pasar a lo imaginario y visibilizar que hay un montón de mujeres, de niñas, que es un lugar seguro para ir a marchar, que no se están haciendo cosas que atenten contra la vida de nadie, o sea, también eso ayuda a lo imaginario. Por eso es que todas necesitamos hacer algo desde donde puedas, desde el registro que puedas, desde lo simbólico, desde lo imaginario, desde lo real, pero en comunidad y en comunicación para que esto tenga un impacto en las personas que están a tu alrededor. Y nuevamente el no medir qué tan feminista eres por lo que haces. Yo he escuchado a muchas personas últimamente que no quieren ir a marchar porque a lo largo de los años se han sentido como cuestionadas en lo que hacen o no hacen. Incluso deciden ya no nombrarse como feministas porque creen que es como una especie de condena. El decir que eres feminista y te equivocas, de pronto se vuelve como mucho la presión, ¿no? Entonces, creo que hay que hablar también desde un lado de la compasión, sí el respeto, pero también entender que el criticar a la otra porque se equivocó, porque hizo o no hizo, no dejemos de considerarnos feministas por si la regamos o no, o sea, nos vamos a seguir equivocando, vamos a seguir cambiando de opinión, o sea, Jazz quizá hoy no quiere marchar, pero hace unos años lo hizo. Entonces, nuevamente, nos estamos moviendo. El punto es moverse, tener las conversaciones y respetar a aquella que decida hacer o no hacer. Y como decías tú, no sentirse mal si no puedes ir. No. Hace algunos días, una de nuestras amigas, saludos amiga, tú sabes quién eres, nos decía que se sentía muy mal de ir a marchar porque quería llevar a sus hijos, pero sentía que no iban a aguantar pues todo el trayecto. Claro. Pero también se sentía mal si llevaba a sus hijos porque sentía que los estaba exponiendo. Pero también se sentía mal si no los llevaba. Si iba sin sus hijos. Esa culpa, ¿no? Entonces le decía yo a mi amiga, oye, ¿no crees que justo este tipo de actividades y de situaciones son para que las mujeres podamos vivir un mundo que no nos esté presionando ni castigando, como para que tú estés culpabilizándote o sintiendo pues esa presión justo por lo que viene a liberarte? O sea, entonces, por eso es que es necesario que se haga algo en todos los espacios, en todos los lugares, desde todas las posibilidades. Lo que te haga sentido, Sí, ¿no? lo que te Creo ha... que la culpa es un tema súper O sea, amplio. todo tiene sentido hacia una sociedad libre de violencia para las mujeres. Entonces, lo que hagas, que tenga, que lo hagas desde la intención de eso, va a sumar. Sí.
Ahora quiero, ya para ir como cerrando con un tema muy importante, muy interesante, la moda. Ay, Dios. Ya como San. para ir como dejando así Ajá. la pregunta, no la pregunta, es un facto, pero como dejar un poco la incertidumbre o las ganas de aprender más o de investigar, sabemos que la moda tiene mucho que ver con que ellas. La moda tiene que ver con la expresión, pero también la moda se utiliza para, de alguna forma, presionar a la gente, para Distraer, distraer. enfocarlas en otra cosa. Pues sí. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo es posible que haya más, carreras de moda y no de feminismo, por ejemplo? ¿Cómo es que, podemos hablar más fácil y más cotidianamente de lo que te combina y lo que no te combina? Y cómo es que entre mujeres hablamos de, ay, lo que aquella trae no le queda bien, etcétera, la moda, y no de feminismo. ¿Cómo es posible? Que hablar de moda no está mal, está padre, No, pero pero como un movimiento se ha investigado como a veces el ocupar las mentes de las mujeres, hablo de las mujeres porque es de lo que estamos hablando, yo sé que hay muchos hombres en el mundo de la moda muy buenos, ¿no? Pero en ocuparse no tanto en conocer sobre moda, sino caer en el estereotipo de lo que se considera que hoy se ve bien. Por ejemplo, estas tendencias de antes, que ya volvió, pero antes era estar muy, muy delgada. Después fue muy curvilínea. Después fue ¿no? Y son modas que constantemente se están como reciclando, etcétera. Entonces lo que dicen, y me parece muy interesante, de verdad vale la pena investigar más, es que es una manera también como de controlar la narrativa. Deja que las mujeres estén preocupadas por su apariencia, que estén enfocadas en otra cosa, para que entonces no se hagan las preguntas incómodas, para que entonces no quieran crecer en puestos más importantes o tomen más decisiones. Entonces es un temazo y creo que todas, incluso las que decimos, pues yo no sigo modas, pues lo hemos visto, aunque quizá no lo vivamos como yo lo hago, pero lo veo. O sí me toca de alguna manera, ¿no? sí, por supuesto. Hay un libro que se llama El sentido social del gusto. Habla de muchas cosas que luego platicaremos, pero simplemente quédate con el título, búscalo y léelo, te va a gustar. Repítelo. El sentido social del gusto. ¿Y de qué trata? Pues mira, en este libro, desde el título nos podemos imaginar cómo esto que se nos hace bonito, que se nos hace estético, que se nos hace agradable de ver, tiene que ver con una producción cultural, tiene que ver con una historia, tiene que ver con un contexto. Y bueno, el libro abarca muchísimas ideas más profundas. Yo me estoy quedando solo en el título, pero definitivamente la moda funciona también para poner un orden, ¿ok? Pues funciona para poner un orden, para que haya reglas, para orientarnos y como dices tú, a veces también, pues es mejor que las mujeres estén ocupadas pensando que las uñas te combinen con el arete y con el zapato y con el cinto y que el anillo por aquí y que el cabello por allá, en lugar de estar estudiando feminismo, en lugar de estar viendo que hay otras cosas que incomodan eh, y Que hacer no algo más. está, y que no está peleado que tus uñas se vean bonitas con hablar de feminismo. O sea, que sí creo que, nuevamente, como decíamos, no polarizar. O sea, lo que tratamos de decir es cuando una cosa sustituye por completo la otra. Cuando estoy tan ocupada en adelgazar que se me olvida que tengo estas otras metas de estudiar, de emprender, etcétera, etcétera. Entonces, no es que esté mal ni una ni otra, sino que es cuando ocupa el lugar de la moda o de estas expectativas o ideales del cuerpo un lugar más grande que otros proyectos y otras preguntas y otros puestos y incomodar un poco al hombre. Fíjate, un concepto en psicología que se llama la disonancia cognitiva. Y la disonancia cognitiva tiene que ver con algo que nos provoca ruido y nos confunde, ruido mental, porque nos confunde. ¿Cómo es posible que haya algo que sepamos que esté mal, pero que esté normalizado?
Entonces, muchas veces el ver a mujeres famosas, empoderadas, que mencionan, no sé, tienen ciertos discursos, pero ver que están recurriendo y están alimentando esta moda que también estamos viendo que no es saludable, sabemos, o sea, nos provoca ruido, entonces ya no sé si la sigo, si no la sigo, qué está bien, qué está mal, y entonces el punto, o sea, no es que no deba debatirse de eso, es que tiene que hablarse de eso que incomoda. Justo la conversación debe de abrirse en aquellos espacios donde no sabemos qué decir. Muchas veces decimos, ay, no, yo no sé qué decir, yo no sé de ese tema, mejor platiquemos de otra cosa. No, es que hay que preguntarse por qué no sabemos qué decir, por qué no sabemos cómo acomodar esa información, porque ahí hay algo. Incluso el decir, bueno, no sé qué decir de ese tema, pero me abro a que me expliquen, que me traten de dar su punto de vista, ¿no? Que se vale no saber, pero que el no sé sea un bloque de que no sé y no quiero saber y no hablemos de eso, pues ya lo complica, ¿no? Pero podemos decir desde la ignorancia, oye, pues platícame más, quiero entender, quiero conocer, quiero poder tener conversaciones un poquito más diferentes, ¿no? Así es. Entonces, si van a marchar, cuídense mucho, entre todas. Quienes no vayan a marchar, apoyemos desde casa, promovamos que el día bueno, no el día de hoy, el 8M, no sé cuándo se va a subir esto, se conmemore, se platique de él, evitemos las felicitaciones. Si nos manda una felicitación nuestro abuelito, pues podemos decirle gracias y si en algún momento se da la oportunidad de aventarse un cafecito con él y platicarlo, usar de ejemplo a sus abuelas o ciertas situaciones que le toquen a él en su historia, creo que es padre, pero también desde el respeto, desde la compasión y desde entender que sí hay gente que piensa muy polarizado, pero lo polarizado Paraliza. paraliza. Es decir, el chiste es hacer algo. Es movernos de lo que nos incomoda. Ya ¿Verdad? sea quedarnos en casa y leer, hablar con las amigas, hablar con los hijos, hablar con otras personas, Pues incomodarnos un poco. ¿sí? Ver videos, suscribirse al canal. Oye, si alguien quiere ir a hacer una misa, ¿verdad? También, Claro, o sea, sí. es que vale todo, o sea, siempre que lo que tú estés haciendo, sea desde lo imaginario, lo simbólico, lo real, pero que el sentido vaya en la dirección de visibilizar y sumar a que podamos tener un mundo y una sociedad libre de violencia hacia las mujeres, es válido. Sí. Grandes canciones, grandes textos se han hecho como desde lo simbólico, ¿no? Entonces, sí, podemos quedarnos ahí o podemos quedarnos en lo real, como decías tú, Jess. Uh -huh. Sí, se ocupa que haya algo en todo. Así es. Bueno, Muchas gracias, Jess. pues Gracias por conmemorar con un podcast. Ahí a está. ver qué más se nos ocurre. Sí. Y Déjanos tus comentarios, síguenos, suscríbete para que el canal pueda tener más difusión, para que podamos llegar a más personas, comparte y déjanos de nuevo tus comentarios porque eso nos va a ayudar a saber de qué más te gustaría que te platicáramos. nos Hasta la vemos. próxima.